Estamos en la redacción y vamos a cambiar radicalmente de tema. Radicalmente. Bueno, pues está aquí con nosotros. Tenemos ahora sí casa llena. Primero, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, Shaddai. Buenos días, Caro. Buenos días, audiencia. Pues bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Pablo Hernández. Él es doctor de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM y es parte del Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Climático. Pues hoy viene aquí, nos acompaña, porque él encabezó una investigación respecto a la amenaza del cambio climático global y el crecimiento urbano, principalmente en la megalópolis de la Ciudad de México y los estados aledaños como son Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, también Querétaro, y cómo el cambio climático global y este crecimiento urbano termina afectando a otras poblaciones. Ahora ya no son poblaciones humanas, sino ahora pues poblaciones de otras especies animales de la fauna que pues también habita en el territorio, ¿no? Okay. Que nosotros pues terminamos compartiendo con ellos y no, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, pues le doy la palabra al doctor para que nos explique más o menos el planteamiento de esta investigación, cuáles son sus alcances, cómo fue la ejecución y también qué resultados encontraron en esta investigación. Súper. Ok, hola. Muchas gracias, hola a todos, muchas gracias por la presentación, gracias por el espacio y como mencionaba, sí, este proyecto surgió a partir de una estancia postdoctoral que realicé en Iztacala y la idea es justamente conocer qué es lo que tenemos de vecinos en la Ciudad de México y la área metropolitana, con la finalidad de no solamente saber qué animalitos o qué especies están asociados a la ciudad, sino también qué estrategias podemos tomar para desarrollar programas para la conservación de estas especies y que a su vez incluir a la sociedad en estos proyectos, ¿no? Porque es fundamental que también la sociedad esté involucrada en proyectos ya sea de investigación y conservación. Entonces lo que queremos saber es qué animales hay y luego cómo se mueven dentro de la ciudad. ¿Dónde están y cómo se mueven? Entonces, ¿por qué es tan importante cómo se mueven? Al igual que nosotros como los ciudadanos, pues si yo voy a ir de mi casa al trabajo y del trabajo voy a ir al bar con mis amigos, tengo que desplazarme dentro de la ciudad, ¿cierto? Entonces, un cacomistle, pues que tiene su hogar en la azotea de nuestra casa, a lo mejor, y no nos damos cuenta, tiene que ir a comer, pero su alimento está cruzando el periférico. Entonces, tiene que desplazarse, entonces tiene sitios por donde se mueven. Estos sitios no necesariamente dentro de la mancha urbana son los más óptimos para la fauna, ¿no? Entonces pues son atropellados o son incluso una barrera que hemos notado hacia la conectividad ecológica, que es estos caminitos o estas rutas de los animales, es la percepción de la gente, ¿no? Entonces es una variable muy difícil de medir porque te gusta que comiste el tlacuache, el mapache, pues no, a lo mejor los envenenan, ¿no? Entonces es una barrera. A lo mejor sí puede caminar el animal por ahí, pero la percepción hace que sea más difícil, ¿no? Entonces es un reto que viven los animales día a día para llegar a sus zonas de alimentación, encontrar parejas, ¿no? Regresar a sus madrigueras, o nidos, o murciélagos, incluso aunque vuelan, pues también tienen estos problemas. Entonces toda esta fauna está asociada a nosotros, ¿no? De hecho, en la Ciudad de México alberga solamente mamíferos, casi el 10% de todos los mamíferos que hay en el país. Y digamos, uno creerá que pues no hay nada de animales más que ratas y ratones y gatos y perros, ¿no? Que pues esos son exóticos, pero silvestres tenemos casi 90 especies de mamíferos en solo Ciudad de México. Si ampliamos a megalópolis, que es toda esta gran ciudad, pues aumenta el número, casi hasta un 30% de los mamíferos que están en el país. Entonces, aún de estar en el sitio más densamente poblado, ¿no? de México, y con una gran ciudad e infraestructura, tenemos estos animalitos todavía
con nosotros. ¿Y por qué es importante? Porque también es parte de la justificación del proyecto, porque también cumplen funciones. La ciudad es un ecosistema, ¿no? Aunque a veces nos olvidamos, ¿no?, que estamos dentro de un ecosistema bajo unas reglas, y pues estos animales pues son dispersores de semillas, controlan plagas, entonces son alimentos para otros animales, y esa es su función, y eso mantiene saludable, ¿no?, un ecosistema urbano. Entonces, pues de ahí la importancia de este tipo de proyectos, y en donde justamente está esta parte de, bueno, ahora ya sabemos por dónde se mueven, porque ponemos equipos especiales con cámaras que registran cuando pasan los animales, toman fotografías y videos, y entonces de esa manera sabemos qué especies hay, por dónde se mueven. Hacemos modelos, y en diferentes mapas, que podemos ver ahí unas imágenes que hemos capturado, ¿no?, en el sur de la Ciudad de México, y cada puntito ahí en el mapa que pueden ver, pues es sitios donde hay riqueza de mamíferos, un número de especies. Entonces, una vez sabiendo eso, hacemos modelos para identificar por dónde se mueven. Y bueno, si ya sabemos por dónde es más probable que se muevan, pues podemos ver ahí, esta línea es un corredor. La línea azul. La línea azul, exacto. Los rojos, zonas muy difíciles para que los animales estén y se muevan. Si se fijan, son zonas donde hay muy pocas áreas verdes, ¿no? Parques, jardines, camellones, son zonas sumamente deforestadas, por lo tanto hay menos especies y es mucho más difícil que se muevan por ahí, ¿no? Entonces, una vez identificado en este mapa, para tomar decisiones de, bueno, ya sabemos que en estos sitios se debe mantener estas áreas verdes o incrementar, ¿no? ¿Cómo podemos incrementarlas? Bueno, colocando, por ejemplo, jardines de polinizadores o zonas de áreas verdes, introduciendo especies nativas de flores, de árboles, y solito los animales pues van a buscar, a utilizar estos caminitos, ¿no?, que nosotros vamos a ir armando, y que además nos brinda beneficios a la sociedad, ¿no? O sea, el tener áreas verdes, hay muchos estudios que están relacionados con el bienestar, ¿no? O sea, incluso hasta da mayor plusvalía a la zona. Pues también tenemos beneficios económicos, beneficios psicológicos, ¿no?, de bienestar, de tener áreas verdes y que tengamos estas especies de nuestros vecinos, ¿no? Entonces, es importantito, ¿no?, esto, y después, pues ya incluir a la sociedad, a los vecinos, para generar esta conciencia de el cuidado de estas especies y la creación de estos áreas verdes. Claro. Entonces es como justamente la generación de más espacios verdes, no solamente para que los vecinos pues podamos ahora sí que interaccionar entre nosotros, sino con otros tipo de vecinos que a veces no tomamos, ¿no?, en cuenta. Exacto. Y pues están ahí y a veces ni nos damos cuenta, ¿no?, que los tenemos. Hay murciélagos, cacomixtles durmiendo en la azotea, entre las casas, ¿no?, tlacuaches, las ardillas, zorrillos, ¿no?, una gran cantidad de especies, ¿no?, aves, murciélagos. ¿También? Sí, también hay dentro, incluso dentro de la mancha urbana hemos recibido reportes, ¿no?, también de estos animalitos. Zorras, por ejemplo, también, ¿no?, es un animal más grande, conejos, entonces una gran cantidad de especies. ¿Conejos libres? Silvestres, sí, una imagen de silvestres, y tlacuaches, ¿no?, que también son un poco más conocidos. Entonces, sí existe una gran cantidad de especies, ¿no? Y pues es importante, pues, para conservar, primero conocerlas y tomar decisiones, ¿no?, por dónde podemos protegerlos, ¿no? Pablo, en tu estudio justamente hicieron una proyección midiendo una variabilidad que es precisamente el cambio climático y el crecimiento, ¿no?, de la mancha urbana. ¿Ustedes qué resultados encontraron? O sea, ¿cómo ha ido evolucionando la tendencia, por ejemplo, de la megalópolis y qué afectaciones o beneficios ustedes pudieron encontrar para otros habitantes de la ciudad? Sí, de ahí deriva otro proyecto que ya se amplió a una escala más grande, es toda la megalópolis, no más de conectividad, sino metiendo análisis de cambios, ¿no?, de posibles de temperatura, de cambio climático y crecimiento urbano. Entonces, ¿cómo influye eso en la distribución de las especies actuales, ¿no? Entonces, de lo que se tiene actualmente, ¿qué se esperaría en el futuro
en cambio pues van a aumentar, va a haber más especies o va a haber menos, ¿no? Entonces la tendencia es que es una reducción, ¿no? Por estos cambios y estas presiones, no solamente climáticas, sino también en cuestiones de cambio de uso de suelo, urbanización. Entonces de ahí es importante la unión de estos dos proyectos, porque uno, una escala más pequeña, te dice que sí podemos conservar los mamíferos, estableciendo estrategias, ¿no?, de coexistencia entre seres humanos y fauna silvestre, poniendo corredores, etcétera. Y aunque va a crecer la ciudad, eso es inevitable, pero si tomamos estas medidas, pues podemos asegurar que el impacto sea menor, ¿no?, para la mayoría de las especies. Y también nos permite identificar sitios prioritarios para la conservación a futuro. Tenemos áreas naturales protegidas dentro de la Ciudad de México, en la megalópolis, pero vemos que no son suficientes, ¿no?, que no están representando la mayoría de la diversidad, o sea, del número de especies. Por lo tanto, pues se proponen nuevos sitios para que se tomen acciones particulares en esos lugares, ¿no?, de conservación. O sea, actualmente la situación de áreas naturales protegidas ha sido beneficiosa justo para la población de estas especies, o ha habido como cierta adaptabilidad a las ciudades, porque veo que atraviesan la ciudad como la línea del metro, ¿no? Entonces, sí, bueno, esto en este caso, en los modelos son modelos teóricos, en parte vemos cómo se pueden mover, cuánto se mueven, dónde están las zonas más verdes y que podrían utilizar. Que lo hagan, eso es otra cosa, ¿no? Eso ya depende mucho de su comportamiento, de que pues si lo atropellaron, lo envenenaron, pues a lo mejor, aunque esté en el corredor, no lo cruzan, ¿no? Y no es para todas las especies, a lo mejor roedores, pequeños ratones que son nativos y que tienen un rol importante en la naturaleza, no van a recorrer de la Gustavo Madero hasta Tlalpan, por ejemplo, ¿no? Pero sí en pequeños pasitos, ¿no? Como si fuéramos a cruzar el río y hay piedritas, pues saltamos estas piedritas, ¿no? Entonces, de esa manera, pues sí se puede ver esa conectividad y que los animales se puedan reproducir entre ellos, eso es muy importante, si no tienden a extinguirse, se quedan aislados, ¿no? En un parque, en pequeños zonas, áreas verdes, ¿no? Claro. Tenemos en las últimas semanas, por ejemplo, ha estado mucho el fenómeno de la antigentrificación, ¿no? Y como, la pregunta te la hago un poco obligada para saber, pues bueno, está ligada al desplazamiento de personas y además que impulsa un crecimiento también de la mancha urbana. ¿Tú ves una relación de del fenómeno de la gentrificación, el desplazamiento de personas, este crecimiento de la mancha urbana, cambio de uso de suelo y afectaciones a la... Sí, mira, es un tema muy complejo, socioambientalmente hablando, porque sí, va a haber un desplazamiento, llegan personas a una ciudad, a una parte donde ya está la infraestructura, ¿no? No se crea en ese sitio nuevo. Pero los desplazados, pues sí van a requerir nuevo espacio, ¿no? Entonces, pues puede que aumente la mancha urbana en las periferias, y eso sí perjudica a la fauna silvestre. ¿Por qué? Porque las periferias de la Ciudad de México son donde tenemos las áreas naturales protegidas, donde tenemos las remanentes de vegetación nativa, donde está el mayor número de especies, y si aumenta esta mancha urbana, pues se va a transformar en suelo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí es negativo, ¿no? En este contexto. Sin embargo, también hemos notado mayor interés también de esta parte en estas zonas gentrificadas por conservar a la biodiversidad local, ¿no? O sea, se está desplazando el ser humano, esta especie, pero los nativos pues siguen ahí, ¿no? Los cacomistes, las ardillas, las aves, los colibríes están ahí todavía, ¿no? O sea, a ellos no les importa de qué idioma hable la persona, lo que les importa es esta sensibilidad o el interés porque estas especies estén ahí con nosotros. Okay. Y sí hemos notado un poco más en algunos sectores interés como para poner jardines polinizadores, por ejemplo, corredores biológicos, ¿no? Que en otros lugares no se percibe, ¿no? Pero pues es un trabajo que se tiene que extender a toda la ciudad, ¿no? Y de hecho es uno de los ejes principales ahorita de este gobierno de la Ciudad de México, una ciudad ¿cómo le llaman? Ciudad diversa, ¿no? Donde incluye la biodiversidad, no solamente la cuestión de energética o del agua, sino también las especies que están aquí conviviendo con nosotros, ¿no? Claro.
Pablo, yo aquí te preguntaría, sí. ¿Cuál es la importancia de que conozcamos, hace ratito que empezabas como a contarnos de todo esto, Uh-huh. pues sí, de pronto parece quienes estamos en la ciudad, en zonas, pues esto también industrializadas, pensar que somos los únicos, o si no pensamos los únicos, que sí somos como los habitantes más importantes, y a partir de nosotras y nosotros como seres humanos, pues lo demás es secundario, ¿no? Pero si nos puedes también compartir esta reflexión sobre por qué el hecho de conocer también los seres con quienes cohabitamos, ¿no? Que pueden también, por ejemplo, de ciertos temores que podrían, porque supongo que por eso es que que hay personas que piensan, por ejemplo, que son plagas, algunos, ¿no? Uh-huh. Y entonces que tal vez por eso, porque tú dices que también les ponen veneno a algunos de estos animalitos. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocerlos y saber que también, pues, al cohabitar tenemos una responsabilidad también con estos otros seres, pues? Sí, lo que mencionas es muy importante, ¿no? Eso se le llama generar en sentido de coexistencia, Uh-huh, uh-huh. que significa es entender que somos parte de algo, o sea, de un ecosistema, y que estamos al igual o igual a otras especies, ¿no? Y estamos interactuando con esas especies, ¿no? De manera positiva o negativa, pero no somos el centro del universo, ¿no? Sino somos parte de un universo. Y el hacer entender o mostrarles a la sociedad esto es fundamental para la conservación, no solamente en zonas urbanas, sino a nivel en general. Porque nos está enseñando de justamente, está el cacomistle, tiene una función que nos da beneficios, pero al no conocerlo, pues lo puedo ver como plaga, ¿no? Uh-huh. Después de la pandemia empezaron a establecerse más dentro de la mancha urbana, y pues muchas personas no sabían qué es el animal, ¿no? Uh-huh. Empezaron a verlo por todos lados, en redes salía, y pues decían, no, pues es plaga, ¿no? Está saliendo por todos lados, cuando siempre ha sido su distribución en la ciudad, solamente que estaba como en poblaciones más chiquitas. Se benefició, se adaptó y ahora está con nosotros, ¿no? Más bien es que haya regresado, no es que es nuevo, ¿no? Siempre estuvo. Entonces, pues es eso, decirle a la gente, está aquí con nosotros, tiene unos beneficios y no es necesario como matarlo. Y cambiar esas pequeñas ideas negativas hacia ellos, que si son contagian de rabia, enfermedades, o si ataca a mis mascotas, ensucia, ¿no? Porque luego dejan sus excrementos en las azoteas, junto al tinaco, abajo del carro. Entonces a muchas personas eso pues, no les gusta, ¿no? Quieren todo perfecto, limpio, y no saben que eso, tenerlo así, pues no es beneficioso, ¿no? A un ecosistema en el cual estamos inmersos. Y por lo tanto, pues lo ven como algo negativo. Y es esa percepción. Entonces ya cuando alguien tiene una percepción negativa, pues es más fácil que tome acciones de eliminación o erradicación a de conservación. Entonces es fundamental trabajar esa parte, ¿no? De hablar con la sociedad de la importancia de estas especies y que aprendamos a vivir en armonía con ellos, ¿no? Claro. Por ejemplo, ustedes en el laboratorio han hecho trabajo de divulgación, precisamente de concientización, y qué es percepción. Sí, justamente una alumna va a empezar su tesis con la percepción, utilizando de modelo el cacomistle para empezar. Después emplearemos otras especies de cómo lo perciben, ¿no? Muchas personas en el estudio nos ha mostrado que pues no lo conocen y no saben qué es, pero un gran porcentaje sí menciona que sí les interesa conocer más, ¿no? Tienen inquietud y que no hay suficiente información sobre estas especies. Entonces esas son oportunidades para nosotros para crear esos espacios. Y sí, la divulgación en el laboratorio es fuerte, ¿no? Lo que hacemos justamente para transmitir este conocimiento, no solamente el conocimiento técnico, sino también el conocimiento de la percepción, ¿no? De la importancia de las especies, y pues que toda la sociedad lo conozca, ¿no? Y eso permita pues mayor impacto, ¿no? en los proyectos de conservación. Pero sí trabajamos mucho en educación ambiental, ya sea en redes, infografías, o asistiendo a ferias ambientales, etcétera, en donde pues sí platicamos mucho, ¿no? Hasta juegos didácticos hemos hecho para justamente para que vean cómo se mueven los animales entre las calles y el riesgo que tienen, ¿no? La probabilidad de que se mueran, ¿no? Dependiendo cuánto se pueden mover, etcétera. Entonces, sí, son diferentes estrategias que utilizamos para tratar de cambiar estas percepciones negativas o neutras a positivas, ¿no?
Claro. Finalmente, Pablo, ¿dónde podríamos acercarnos a este material? ¿Dónde podemos encontrarlos para irnos también nosotros aprendiendo sobre esto? Ok, sí, tenemos una página web del laboratorio, del Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Global, lo pueden buscar, es parte de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y también en redes tenemos uno en Instagram que es Hotspot Mesoamérica, y ahí también subimos mucha información y de otros proyectos relacionados también, ¿no?, con la megalópolis. Ok, se llama Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Global. Cambio Global. Okay. Vale, a ver si ahorita lo podemos por acá ver. Mira, ¿sí es de Sí, que ahorita lo están actualizando, pero ahí ya tenemos información de qué hacemos, de estudiantes, en donde estamos trabajando, y no solamente de este proyecto, sino de otros, con el doctor David Prieto, que somos colaboradores y tenemos ahí una red de trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, y en redes sociales también de Hotspot Mesoamérica, es a una escala más grande, pero también es lo mismo, ¿no? Trabajar la cuestión de la conservación de la biodiversidad, no solo de mamíferos, sino otros grupos. Ajá, perfecto, pues qué interesante, la verdad. Está muy interesante, no sé si, por ejemplo, sugerir a alguien que tenga ganas de justamente estudiar algo de conservación o entregarse más, ¿no? A lo mejor alguien en la audiencia. Sí, claro, no es necesario, incluso trabaja, ¿no? También. Sí, no solamente estudiantes o gente interesada en las áreas biológicas o ecológicas, sino sociedad en general, ¿no? Porque a veces los mejores aliados que hemos tenido no necesariamente están relacionados al área de biología y conservación, sino son ciudadanos, ¿no? Como cualquier otra persona que nos están llamando, encontramos este animalito, queremos nosotros poner un jardín, queremos atraer más colibríes, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes aliados que vienen de todos lados, ¿no? Entonces siempre estamos con las puertas abiertas para colaborar y ayudar, ¿no? Y es un aprendizaje mutuo, ¿no? Bidireccional. Súper. Qué padre, sí. Pues Pablo, de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esto, que amplíes nuestro panorama de cosas que no sabemos y que es importante conocerlas, ¿no? Yo no sabía que había conejitos. Esa es la idea, ¿no? Que la gente conozca. Y ojalá nos sigas acompañando, porque yo creo que estos temas podríamos como que también explorarlo muchísimo y pues ojalá nos permites continuar. Sí, cuando gusten. Vale. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.